Pregunta de selectividad 2003, junio, B3, una pregunta de análisis matemático. Vamos a optimizar una función, pero tenemos que hallar nosotros primero esa función. Dice, descomponer de forma razonada el número 90 en dos sumandos, tales que el resultado de sumar el cuadrado del primero y el doble del cuadrado del segundo sea lo mínimo posible. Veamos. Siempre empezamos definiendo las variables. En este caso hay dos números. No sé, vamos a llamar X el primer número y el segundo número. Siguiente paso, siempre hay algo que hay que hacer máximo o mínimo en este tipo de problemas. En este caso, minimizar. Tenemos que minimizar alguna función. En este caso, una función que depende de los números. Me dicen que tiene que ser mínimo el resultado de sumar ¿qué? El cuadrado del primero, pues se escribe así. ¿Y cuál es el otro sumando? ¿el doble de qué? Del cuadrado del segundo, es decir, esto, evidentemente. Tenemos que minimizar esto y para eso siempre hay que hacer lo imposible para que dependa la función a minimizar de una sola variable, no de dos. Siempre el ejercicio me tendrá que dar alguna restricción que me permita hacer eso. Claro, si no hubiera ninguna restricción, pues elijo la x0 y la y0, ¿verdad? Y así será mínima esta suma, valdría 0 la suma. Pero la restricción es que los dos números, los dos sumandos que tengo, el x y y, tienen que sumar 90, es decir, x más y tiene que ser 90, ¿de acuerdo? Claro, eso ya me permite dejar la y en función de la x, o al revés, no importa, por ejemplo, la y en función de la x, y es 90 menos x, y ahora ya que tengo la relación entre la y y la x, vengo aquí, y ya puedo dejar la y en función de la x. La y es 90 menos x al cuadrado. He conseguido lo que quería, dejar la función que quiero optimizar, en este caso minimizar, en función de x. X es un número real, cualquiera. Bien, antes de empezar a hallar ese mínimo, ya sabéis, con ayuda de las derivadas, voy a desarrollar este cuadrado de binomio y vais a ver que realmente es una función cuadrática, es decir, su gráfica es una parábola y por tanto se puede resolver problemas sin tener que aplicar derivadas. Desarrollamos este cuadrado con la fórmula, multiplicamos por 2 y en definitiva nos queda la función f que hay que minimizar, como veis, con una, como os decía, una parábola. 3x al cuadrado menos 360x más 16200. Bien, prefiero analizar esta función que no esta, más cómoda para derivar y todo eso. Pues empezamos. Derivamos la función, igualamos a 0 para hallar los puntos críticos. X es 360 entre 6, que es 60. Trazamos la recta real, colocamos el 60, el único punto crítico, el único punto donde la derivada es 0. Y miramos a ver la derivada, el signo de la derivada para números menores de 60 y para mayores de 60 para ver su monotonía. Ya sabéis, cogemos un número cualquiera, menor de 60, no sé, por ejemplo el 10, por coger alguno. La derivada en el 10, la derivada está aquí, nos queda 6 por 10, menos 360, en fin, un número negativo. No solamente en el 10 es negativa, para cualquier número en esta semirrecta es negativa. La gráfica viene decreciendo. Claro, lógico, es una parábola cóncava hacia arriba porque la es mayor que 0. Un número mayor de 60, cualquiera, 100, no lo he dicho, pero está claro, esta función es continua, no tiene asíntotas verticales, por eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Bueno, pues la derivada primera en el 100, 6 por 100 menos 360. 600 menos 360, es decir, 240. Lo importante es el signo, mayor que 0. Para 100 y para cualquier número mayor de 60 la derivada es positiva, crece por tanto. Pues ya tenemos la solución. Siendo una función continua como lo es, decreciendo y luego creciendo, el 60 está en mínimo relativo y absoluto. La solución por tanto es decir lo siguiente, cuando x era el primer número, e y hay que dar también el segundo número, vamos a ver, la y está aquí en función de x. 90 menos 60, la y es 30. Ahora estos dos números suman 90 y provocan que hacen mínimo esa suma que nos han dicho, la suma pedida. Observa que es algo lógico, ¿no? Porque cuando tú eliges dos números que sumen 90,
Como el primero de ellos lo elevas al cuadrado y el segundo también, pero este lo multiplicas por 2, es interesante que el número y sea menor que el número x, ya que yo quiero que esta suma sea lo menor posible. No me piden, por cierto, cuál es ese mínimo. Bueno, pues sustituir aquí la x por 60, o bien aquí, casi prefiero aquí, la x por 60 y la y por 30. 5.400 es el mínimo valor. Pero la pregunta era solamente hallar los sumandos y ahí está hecho. Mira, si hubiéramos hecho la gráfica de esta parábola, lo primero que hubiéramos hecho es hallar el vértice, ¿verdad? El punto máximo o mínimo. En este caso mínimo, porque la parábola tiene que ser así, ya que la a es un número positivo. Recuerda que el signo del coeficiente director nos da la forma de la parábola. Entonces vamos a hallar el vértice. Como sabéis, la abscisa de ese vértice se halla con la fórmula menos b partido de 2a. En este caso, la b es menos 360, por tanto menos menos va a quedar 360, partido el doble de a, doble de 3. Observa 360 entre 6, lo mismo que tuvimos aquí, nos da 60. Así que para x igual a 60 se obtiene el mínimo. Aquí está el vértice y la parábola hace esto. Necesariamente es así, así que sin hacer derivada alguna podemos haber visto que la x tiene que ser 60 para minimizar la f. La f es pues esa suma del cuadrado de uno más el doble cuadrado del otro, ¿no? Y la y ya se halla de aquí, claro. Un ejercicio más de aprender matemáticas.org. Aquí están todos los vídeos ordenados. El que acabo de hacer es de segundo de más de ciencias sociales, en análisis matemático, una pregunta de las pruebas de acceso a la universidad, que hay muchísimas más. Acabo de hacer la pregunta número 2, como veis, descomponer de forma razonada. Hay muchísimas más. Si queréis ver la solución, no todas están resueltas de momento, pues tenéis que venir aquí, ver solución. Os llevo al vídeo donde lo resuelvo. Por cierto, este era un poco complicado para los alumnos de segundo de BAT, de letras, de matemáticas aplicadas, vamos. En fin, muchísimos ejercicios y lo que me gustaría es que compartierais este vídeo con vuestros conocidos o bien esta página y tal vez le hagáis un favor. Bien, hasta el próximo vídeo.